Tiene la palabra la diputada Micaela Oliveto. Bueno, gracias, señor presidente. Voy a tratar de no extenderme mucho y no caer por ahí en lugares comunes o cosas que ya se han dicho acá. Pensaba un poco en aportar a este homenaje, en esta idea de poder hacer memoria sobre Malvinas a 40 años de la guerra. Y digo hacer memoria porque recordarlo como una efeméride, bueno, pensarlo como un relato histórico, bueno, ahí no hay demasiados puntos de desacuerdo. Ahora, si nos ponemos a hacer memoria, seguramente ahí sí empiecen a aparecer algunas cuestiones donde no estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hablar desde el relato histórico o desde la conmemoración del efeméride del 2 de abril no genera demasiado compromiso. Hacer memoria sí, porque implica también hacernos cargo de nuestra historia y sobre todo de nuestra identidad como pueblo, porque la memoria nos interpela desde el presente, viendo cómo venimos desde el pasado para construir y posicionarnos para el futuro. Entonces, la memoria no es tan sencilla, la memoria interpela, la memoria incomoda por sobre todas las cosas. Y en esto sí, en el marco de la guerra, quiero decir dos cosas. Por un lado, algo que ya se dijo acá, pero que no hay demasiado consenso en eso, porque es hacer memoria, que es que la guerra fue también la dictadura cívico-militar, el terror que se usó en el continente se llevó a las islas y los soldados conscriptos que sufrieron torturas están esperando todavía justicia contra, digamos, por sus superiores que cometieron estos delitos de lesa humanidad. Y también pensar que en esta causa de Malvinas, que muchas veces se habla de la gesta heroica como un relato de este nacionalismo heroico, en donde en realidad esos soldados conscriptos que cuando volvieron de la guerra fueron escondidos, fueron como nombrados como los culpables de la derrota o cómplices de la dictadura, los loquitos de la guerra, que también hemos hablado con muchos combatientes en este sentido. Me parece que es fundamental entender esto, que Malvinas, la guerra de Malvinas fue parte de la dictadura cívico-militar, que el terror del continente también se llevó a las islas y que esos delitos cometidos contra los soldados necesitan justicia por una reivindicación histórica también que tenemos desde ahí. Y también, como algo interesante respecto de la guerra, y no me voy a detener mucho en este tema, también entender a veces las contradicciones, ¿no?, de una dictadura que se decía anticomunista, pero que ante la negativa de colaboración de Estados Unidos aceptó la colaboración de la Unión Soviética, que puso satélites en el aire para poder dar información sobre dónde estaban los buques de guerra británicos y que basaron sus operaciones fundamentalmente en esta información. Y Tato Bores dijo en su momento que los militares eran anticomunistas prosoviéticos, ¿no? Contradicciones quizás de la historia. Y esto lo digo porque muchas veces se levantan banderas pensando en lo que dijo la vicepresidenta el 2 de abril, Cristina Fernández de Kirchner, y es esto, no se trata de buenos y malos, se tratan de intereses y nosotros como país tenemos que defender los intereses soberanos de nuestra patria. Por esto digo que la memoria es la que interpela, es la que incomoda y es lo que nos debemos como espacio y como argentinos poder llevar adelante. Esa memoria es la que también hace que cada uno de nosotros tenga que hacerse responsable del posicionamiento histórico que toma y sobre todo de lo que hace cuando le toca llevar adelante políticas de gobierno, lo que hace cuando le toca gobernar respecto de esta causa, para salirse del efeméride, para hacer historia y para ser congruentes entre los mensajes que se dicen en estas fechas y lo que pasa después durante el resto del año. Y en esto me parece importante recordar que en este proceso de desmalvinización que se dio, que ya se nombró acá, de cuando terminó la guerra en adelante, en donde se escondieron a los soldados, podemos ver también en los informes Rattenbach que se los persiguió hasta entrada a la democracia varios años, se los espió para saber qué estaban haciendo, dónde estaban, con quiénes se juntaban, ¿no? Y pensar en esto, en las políticas públicas de fuerte reclamo diplomático de la soberanía en los gobiernos de Néstor y Cristina, que fundamentalmente lo que hacían era pensar
que es la posición que nosotros queremos tomar, Malvinas como algo más que la guerra, Malvinas como una historia que data de muchos años, de muchos procesos, y que tiene que ver fundamentalmente con poder exigir en todos los ámbitos internacionales que corresponda la soberanía de nuestras islas. Y en eso sí podemos encontrar una diferencia grande respecto del gobierno de Mauricio Macri, que no nos sorprende porque el mismo Mauricio Macri fue en el año 97, si no me equivoco, y lo voy a leer, el que dijo: la verdad es que los temas de la soberanía con un país tan grande como el que tenemos nunca los entiendo mucho. Nosotros no tenemos un problema como los israelíes, que tienen problemas de espacio. Es más, creo que las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina. O sin ir más lejos, Patricia Bullrich, hace poquito, entrada la pandemia, diciendo que por qué no habríamos entregado las Malvinas a cambio de vacunas. Digo, para tener memoria y salir de lo conmemorativo. Y en esto pienso, y lo voy a plantear también en términos de gestión para que no suene a chicana político en un día de homenaje, en términos de gestión también, los acuerdos que se llevaron adelante durante el gobierno de Mauricio Macri tendieron a priorizar la relación bilateral con Reino Unido en materia económica o de investigación, dejando de lado la agenda de la soberanía, ¿no? Priorizando eso. Y si hacemos un poquito de memoria también, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, quizás no se llevaban a estos entendimientos en términos comerciales porque Reino Unido siempre se opone a poner el tema Malvinas en agenda y discutir la soberanía como lo mandan las distintas resoluciones de la ONU. Entonces, pensar también esa prioridad que se le da a lo comercial por sobre la lucha por la soberanía. Puntualmente el acuerdo Forador y Duncan, no sé si muchos lo tienen presente, pero que comprometía a los países a eliminar todo tipo de barrera que impidan el crecimiento de las islas, pero en ningún momento habla de soberanía. Y en esto me parece importante resaltar dos cosas. Por un lado, que Malvinas hoy tiene más habitantes militares que isleños. Por otro lado, recordar las palabras de Cristina, que en 2014, Cristina Fernández de Kirchner dijo, y voy a volver a leer: la verdad sobre Malvinas es que constituye la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. Esa es la verdad que no pueden seguir ocultando. No ha habido foro internacional que no se pronuncie a favor de aceptar las resoluciones de Naciones Unidas, que dice apenas que el Reino Unido se sienta a dialogar sobre la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas con la República Argentina. Esto sumado, obviamente, en su momento al proceso de identificación de los soldados enterrados en Darwin, que eso sí siguió como política y se llevó adelante después, se ejecutó en el gobierno de Macri, porque vamos a decir todo, tenemos demasiados argumentos como para obviar parte de la historia y hacer memoria de pedacitos. Y en esto, bueno, lo que pensaba es que llevar acuerdos de los tipos de acuerdos que se llevaron adelante durante el gobierno de Macri es una política exterior que en realidad es muy preocupante, porque como país, y esto sí, no es el gobierno, es el país el que se posiciona, se le reconoce y se le dio potestad de vecino, la condición de Estado ribereño a Gran Bretaña, y eso es realmente lo preocupante, ¿no? Que sigan dando licencias pesqueras, que no pensemos en Malvinas, y eso, digo, y no quiero ser muy extensa, me parece importante que podamos de una vez por todas pensar en Malvinas como una mirada estratégica, como una cuestión de soberanía, no solamente pensando en el episodio de la guerra con todo lo que eso implica, sino entendiendo fundamentalmente que Malvinas tiene una historia previa, tiene una historia para adelante que tenemos que construir como sociedad con una mirada estratégica de soberanía alimentaria, de soberanía energética, de todos los recursos que no estamos aprovechando porque la están aprovechando otros. Y pensar en Malvinas con eso también es posicionarnos como un país bicontinental que somos, reafirmar nuestro derecho soberano en las islas y entender, y esto le voy a robar una expresión que usa un excombatiente de Chacabuco, Mario Feroldi, decir que esto, ¿no? Debemos entender Malvinas como una mirada estratégica, y eso sí se lo debemos a los soldados, a esos pibes que con más patriotismo que preparación se enfrentaron a uno de los ejércitos más profesionalizados del mundo y que sí desde el cementerio de Darwin montan guardia y hacen soberanía por nosotros. Gracias.
Muchas gracias.